Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Ana María y estoy con Carlos Flores, el CEO y fundador de S4DS. Muchas gracias a ti, Ana, y muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy, Carlos, quiero que conversemos de un tema puede que sea mucho de tendencia, pero que a la hora de la verdad tiene una naturaleza muy específica en su ejecución. Y es que hoy en día hemos escuchado mucho hablar del social selling, affiliate marketing, influencer marketing y estas variables de como opciones de generar ingresos a través de medios digitales, pero que implican una experiencia tanto para estos afiliados o embajadores de marca como para mi cliente final a la hora de hacer una compra a través de un modelo de negocio que tiene estos embajadores o representantes como su canal de ventas. ¿Cómo es esa experiencia en un marketing de afiliados? Preguntaron casi que del libro de cualquier reunión en la cual el cliente quiere implementar un modelo de estos y es, Ana te respondería desde la primera que puede ser nada, es decir, la experiencia no cambia en absolutamente nada Okay. porque tú, supongo que tienes un negocio que quiere implementar un modelo de este tipo, negocias con alguien, un influencer o cualquier persona que a través de sus contenidos te va a referir y tú negocias un valor fijo y pare de contar. Entonces la experiencia, tú nunca, pero lo que pasa es que nunca vas a poder medir tampoco la efectividad de ese trabajo que hiciste. Pero ahí arranca, pues hay que empezar que nada es una opción. ¿Listo? Ok. Luego sigue en esa cadena y va a depender mucho de la tecnología. Te voy a hablar más de tecnologías Ok. disponibles y cómo las usan las distintas compañías. El siguiente nivel es simplemente poner códigos, cupones, para que a través de sistemas transaccionales simples, que son los Sí. que tienen cupones y temas de esta Ajá. naturaleza, pues puedan tener la trazabilidad porque en ese cupón hay un código único de ese referidor, ese Ajá. afiliado. Sí. Entonces, simplemente, pues independiente de, eh, aquí vale la pena también segmentar tres palabras, voy a aprovechar a explicarlas, ¿cierto? De social selling, afiliados y representantes. Todas desde el punto de vista transaccional van a terminar en lo mismo, ¿cierto? Y es importante esa pregunta porque también es una pregunta muy normal. Pero el nivel de relación con la compañía sí es muy distinto. Un social seller es una persona que ejecuta prácticas que puede ser este primer caso de no tengo ninguna otra relación con él. Un afiliado, si es una persona que tiene un ejercicio que al final del día termina una transacción en la compañía. O sea que el segundo ejemplo que voy a poner seguramente va más a ese segundo. Y un representante es una persona que tiene una relación ya seguramente contractual con la compañía, con compromisos de mutuo lado, Ajá. de referirse, de tener una compensación a cambio, etc. Devolviéndome entonces al punto desde nada, el siguiente es usar un cupón y simplemente decir, pues mira, mídeme allá, puede ser para medirlo y obtener un descuento especial y no hay ninguna remuneración, o para después decir, mira, nos trajiste 1000 clientes y esos 1000 clientes representando tanto en venta y te vamos a dar un incentivo X o Y. Ok. Ese es como el segundo estado. Un tercer estado más avanzado es que ya se entreguen UTMs, es decir, son los códigos alfanuméricos que van asociados a la transacción y ahí ya tengo un poquito más de trazabilidad. Y hay herramientas que, desde Google Analytics y herramientas de ese tipo, hasta herramientas transaccionales que me pueden dar trazabilidad de cuánto tráfico trajo, cuánta efectividad tiene ese tráfico, cuánto se volvió en venta, cuánta venta, etcétera, y vuelve a aplicar el mismo modelo anterior. Ya otro estadio mucho más avanzado es que yo tenga un sitio replicado, una URL única, que es del propio vendedor, puede ser de afiliados, está muy usual ahora en el mercado ese tema de afiliados con URLs únicas, antes no, eh, sino un representante por certeza sí. Entonces ahí esa persona tiene un landing y en ese landing pues va a llegar la transacción, entonces quiere decir que lo van a contactar, va a haber otra experiencia más enriquecida, hablando de experiencias que es lo que estamos haciendo, pero la transacción finalmente es transparente. O en ese nivel está el paralelo y es que la compañía en su checkout corporativo, o sea, que no estoy en el landing de la propio cliente, sino en el landing de la compañía como tal, pero yo decido hacer una compra y me preguntan, ven, ¿quién te refirió? Y yo voy a tener afiliados o representantes ahí disponibles en esa búsqueda. Que en todos estos niveles de vinculación, qué pena te interrumpo, lo conversamos también en nuestro video en el que hablamos sobre todos los modelos de vinculación que pueden haber
con estos modelos de negocio que los invito para que los vean, para que entiendan todos los detalles de todas estas distintas capas de interacción que puede tener tanto el cliente como el afiliado, como el influenciador o cualquier creador de contenidos para que interactúe y se les reconozca esas interacciones y ese engagement que hacen ellos. Entonces los invito para que vean el video que lo vamos a dejar acá enlazado y para que se suscriban al canal. Ahora sí, Carlos, podemos continuar. No, excelente. Este viaje termina en el punto más avanzado, es cuando yo tengo personas realmente importantes y relevantes desde el punto de vista de contenido, donde su historia es valiosa, ¿cierto? El deportista que es emblema, la persona, el cocinero que da, pues, cierto, tips y recetas, en fin, en cada ramo profesional pues hay alguien que yo quiero seguir, no solo como figura pública, que seguramente cabe más en el anterior, sino en su expresión, su contenido y lo que tiene para decir. Ahí los sitios de influenciadores, que también hay distintas plataformas para ellos, pues son muy, muy relevantes. Entonces ahí, además de haber una URL única, hay contenidos únicos, puedo hablar con la persona de manera real o representantes de la persona y finalmente finalizar mi transacción y tener toda la trazabilidad de eso. O sea que en resumen va desde nada, ¿cierto? Los códigos. Los cupones, los UTMs, las páginas o checkouts con URLs únicas, hasta sitios de influenciadores. Hay todo un Todos los universo sabores en esos de afiliados. esa experiencia. El ejercicio es que al cliente final le sea lo más transparente. Me preguntas, ¿cuál es el secreto acá? Pues no pedirle nada, que en algunos de los casos no hay que pedirle nada. En el único que tal vez hay que pedirle algo es en la experiencia donde está en un sitio corporativo, no tengo UTM, no tengo nada de trazabilidad y tengo que hacerle una pregunta rápida de quién lo refirió, pero es algo muy sencillo. Entendido, Carlos. Y desde S4DS, ¿cómo se cubre este modelo de marketing de afiliados? Cubrimos todo el espectro. La herramienta te podría hacer cualquiera de todos los stages. Evidentemente, cuando uno tiene todos, pues va a querer los más avanzados seguramente, pero tenemos clientes que disfrutan de cada uno de ellos para distintos momentos o para distintos públicos. Es decir, tienen un espectro vasto de públicos, entonces usan los cupones para ciertas estrategias, por ejemplo, con comercios afiliados. Entonces, yo no lo voy a relacionar de manera muy sofisticada, no me justifica, esto es una vez ocasional, entonces le entrego un cupón para la estrategia. Con otro comercio tengo más, ¿cierto? Una estrategia de partnership más asidua, entonces le doy UTMs. Tengo afiliados, entonces les doy unas URLs únicas. Tengo unos influenciadores super top, le doy páginas personalizadas. Y a todos los que se le olvide, usen el checkout corporativo y te quedan Y ahí reconozco a quien sea que lo todas las refirió. alternativas. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender más de este mundo del marketing de afiliados y cómo las herramientas de tecnología en última son esos habilitadores para que cualquiera que sea mi modelo de ese referidor pueda vivir con mi modelo de negocio y de cara al cliente final sea súper disfrutable la oferta. Muchísimas Muchas gracias, Sam, gracias. y muchas gracias a todos por acompañarnos.